tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad de la Casa de Alicia Virtual. Con muchos de ustedes ya nos conocemos y nos encontramos prácticamente semanalmente, pero corresponde presentarme en este inicio. Soy la profesora Beatriz Miranda, docente de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura de CLAE, y desde el 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, soy la directora de esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, la cátedra Alicia Goyena. Ustedes saben, la conocemos en esta gestión y la habitamos como la Casa de Alicia. Lo primero es agradecer al equipo de trabajo que integro, en especial a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, docente de comunicación visual, encargada de todo lo que es el área de comunicaciones de nuestra dependencia, y también a la compañera administrativa Lourdes Feal, que son quienes generan siempre toda la estructura que nos permite encontrarnos hoy. Es un gusto recibirlos en este primer encuentro del ciclo 2022, Mujeres que hablan sobre mujeres, en la Casa de Alicia. Esta vez organizado este encuentro conjuntamente con la Inspección de Literatura de la Dirección General de Educación Secundaria, y le doy la bienvenida una vez más a la querida amiga e inspectora profesora María José Larrebor. Es ella quien va a presentar a nuestra conferencista de hoy, pero me voy a salir de las formalidades y en nombre del equipo de la Casa de Alicia quiero muy especialmente y muy cálidamente darle la bienvenida a la magíster Silvia Arce Villalobos, a la querida amiga Silvia Arce Villalobos, y agradecerle la generosidad de habitarnos nuevamente. Ella nos ha habitado presencial y virtualmente en varias oportunidades, esperamos la presencialidad pronto, de nuevo, deseamos eso, ¿verdad? Tú también, bien, eso es mutuo. Y agradecemos esa generosidad porque, bueno, está conectándose con nosotros desde Costa Rica, acomodando sus horarios y su vida para compartir con nosotros su mirada sobre la poesía de Cristina Peri Rossi. Parecía, y esto ya lo habíamos conversado a fines del año pasado, un deseo y una alegría y una celebración, justamente, poder arrancar el ciclo 2022 de Mujeres que hablan sobre mujeres, con Silvia hablando sobre la poesía de Cristina. Les vuelvo a agradecer a todas y a todos por estar compartiendo con nosotros y construyendo con nosotros esta experiencia. Antes de cederle la palabra a María José, les recuerdo lo que ya muchos de ustedes ya saben, nuestra forma de funcionamiento. Mientras Silvia esté compartiendo su exposición, ustedes ya pueden, si tienen preguntas o planteos, utilizar el chat de Zoom para ir vehiculizando esas preguntas o esos comentarios. Y tanto María José como yo vamos a estar atentas a ese chat de Zoom para que una vez que Silvia culmine su presentación, vamos nosotros a intermediar para transmitírselas, transmitirles sus planteos, sus inquietudes y sus preguntas, y se pueda generar esa instancia de intercambio que siempre buscamos, ya que, bueno, de eso se trata una casa, de que sea un lugar de encuentro. Así que muchísimas gracias a todos. Muy, muy, pero muy bienvenida, querida Silvia, y te doy la palabra, Majo. Qué placer, qué dicha inmensa que estoy sintiendo, aunque suene un poquito trillado, pura vida realmente. Ustedes no imaginan lo contento que está mi corazón por compartir este momento con Silvia y con las amigas de la casa, y por supuesto con todos y todas ustedes, que por la lista que he visto hay gente de absolutamente todos los rincones del país, cosa que me gratifica mucho, porque además en las orientaciones de principio de año yo les había pedido especialmente que trabajen, porque recién estamos empezando, obviamente no es cosa común,
bueno, ya se nos está haciendo común, ¿no? Es nuestra tercera premio Cervantes, pero no es cosa de todos los años que una poeta, narradora de un país tan chiquito reciba el premio en lengua española más importante. Y nos ocurrió hace poquito con Ida Vital. Y como suele suceder, para ser honestos, muchos de ustedes me decían, pero lo que pasa, María José, que yo realmente, como ella estuvo tantos años en el exilio, y lo mismo me pasaba un poquito con Ida Vital, y ya yo sé que no es excusa, etcétera, etcétera, pero no sé mucho de ella. Bueno, primero ponete a leer, y segundo, bueno, vamos a procurar tener algunas instancias de actualización, de capacitación en servicio, y estamos empezando justamente con alguien que es realmente muy, muy experta y muy admiradora, admirante y celebrante de la obra de Cristina, fundamentalmente de su poesía, ¿sí? Estoy hablando primero de la mamá de Eva, porque no sé si ustedes sabían que Eva tuvo mamá. Se llama Silvia Arce. Silvia nació en Costa Rica, es directora, actriz y profesora. Se formó precisamente en la Universidad de Costa Rica en dos líneas de trabajo, en la Escuela de Artes Dramáticas y también en Filología, Lingüística y Literatura. En 2005 se graduó en sus dos líneas de trabajo. Es licenciada y máster en docencia. Actualmente se desempeña como profesora universitaria en las áreas de humanidades y artes escénicas. Es una apasionada, y ustedes ya lo saben, de la mitología clásica, por lo que en 2014 creó un curso en el Centro de Estudios Generales de la universidad donde ella trabaja, llamado Mitología Clásica, Ecos Contemporáneos, y ha creado estrategias didácticas y metodológicas para adentrarse en la magia de los mitos. Sé que muchos y muchas de los que están acá participaron en una charla que hubo mucha gente en el IPA, si recuerdan. En teatro participó en diversos montajes profesionales, independientes e institucionales como actriz, directora, asesora. Trabajó por más de 11 años en la Escuela Municipal de Artes Integradas como docente y coordinadora. En 2011 fundó el Teatro La Maga, grupo independiente de teatro profesional, una agrupación que ganó bajo su dirección el Premio Nacional de Teatro en 2014, y en 2015 fundó el Teatro Los Cronopios, grupo de teatro comunitario. Silvia, estábamos pensando en darte la nacionalidad ad honorem uruguayo, pero esto de la maga y los cronopios nos está haciendo dudar un poquito. Voy a resarcir el daño pronto. Sí. Asimismo, continúa trabajando desde la docencia en literatura, como en el teatro Los Cronopios, La Maga. Bueno, La Maga era uruguaya, así que para difundir el teatro y, dice Silvia, la buena literatura entre estudiantes y personas inquietas por estos temas. Y acá tiene una barra amiga que le aguanta el corazón, porque nos ha entretenido en los momentos más duros y difíciles de la pandemia con historias mitológicas, por cierto, muy divertidas. Así que Silvia, ahora el micrófono es tuyo. Bueno, qué presentación, qué lujo. Estoy muy feliz, primero que todo, de esta invitación, aunque lo que venga de personas como la profesora María José, como Beatriz, como Marta, lo que venga prácticamente de Uruguay, yo digo que sí, sin muchas preguntas y muchas contemplaciones, porque es como mi otra patria. A veces dudo si no fue como algo que pasó en otra vida y ahí está todavía esperándome. Disfruto muchísimo leer a los grandiosos y grandiosas autoras que tienen ustedes en su país, que es un lujo de verdad. Y bueno,
como vieron ahí un poco en lo que leyó María José, yo soy profesora, esa es como la pasión más importante de mi vida, la que sostiene todo lo demás, y me encanta compartir como esas pasiones que tengo. O sea, si no, no siento que tenga mucho sentido dejárselas para uno. Entonces, yo vengo aquí como a evangelizarlos, a adoctrinarlos, a que ustedes también se enamoren de estas cosas que yo amo tanto. Y también porque me siento acuerpada entre colegas, porque sé que todos y todas hemos tenido esa, como esa necesidad también de ver, bueno, esto me gusta, esto me apasiona, esto me enfiebra, como decimos aquí, pero ¿cómo hago para compartirlo también en los espacios educativos? ¿Cómo hago para compartirlo con los estudiantes? ¿Cómo hago para vencer la apatía hacia ciertos temas? Y bueno, como vieron, yo siempre voy a buscar una excusa para hablar de mitología, porque esa es una de las pasiones principales. Y después pensé, bueno, está Cristina Peri Rossi, que es una escritora que adoro, o sea, que idolatro sobre todas las cosas desde que era estudiante, desde que tuve contacto con el primer texto de ella, que fue La rebelión de los niños, una profesora mía que simplemente tenía unas fotocopias y trabajé ese texto, y después de ahí ya nunca he podido soltar a Cristina, y, y es muy extraño, es muy raro en este país, porque acá no tengo con quién hablar de Cristina Peri Rossi. Entonces he tratado como de buscar afinidades, de compartir sus poemas, de que se escuche su nombre, ¿verdad? Y de que otras personas también la conozcan. Entonces, bueno, está la mitología, está Cristina Peri Rossi, y yo dije, bueno, ¿cómo hago para juntar estos dos universos que tanto me gustan? Y resulta que no tuve que hacer mucho esfuerzo, porque Cristina Peri Rossi tiene en muchas de sus producciones literarias alusiones muy específicas a los mitos clásicos, para la creación de sus personajes en las novelas, para las referencias en torno a su poesía, a sus grandes pasiones también. Entonces hoy decidí hablar de las celebrantes, y por eso este intercambio, porque no creo que sea como una conferencia tan así, tan formalmente dicha. Este intercambio que vamos a tener hoy se llama así, las celebrantes, ¿verdad? Es una fiesta en torno a la palabra, en torno a eso que tanto amamos, en torno a eso que nos tiene a nosotros en las aulas, que nos tiene a nosotros conversando todo el día de literatura, buscando un libro nuevo, recordando otros que hemos leído. Entonces es una fiesta, es un ritual extático, además, en torno a la palabra. Y me encantó un poema que ahora más adelante vamos a ver, que se llama La Celebrante, para que vean cuál es la misión que tenemos nosotros y nosotras como docentes, también como celebrantes, ¿verdad? Para propiciar ese rito en torno al lenguaje, en torno a la palabra, en torno a la poesía, y bueno, y más expansivamente en torno al arte, ¿verdad? Entonces, bueno, ese nombre así tan aparatoso, lo que quiere decir es que hoy estamos acá celebrando la palabra, celebrando la literatura, y con Cristina Peri Rossi, que además, ¿verdad? Yo digo que se fue ganando el premio desde que empezó a escribir, y bueno, por lo menos tenemos la dicha de que pudo ver en vida también festejada su gran trayectoria, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más, bueno, también quiero decirles, me gusta mucho ¿verdad? Que interactúen, no se sientan tímidos, tímidas de preguntar alguna cosa. Si no la sé, la investigo para ustedes. Si no, si ustedes quieren, ¿verdad?, decir algún comentario, que retomemos algo, pueden intervenir. Ahí las compañeras me ayudan después con el chat, pero siéntense en toda la libertad de interactuar. Además, tengo alguna selección de algunos textos que me encantaría que otras personas los lean para mí, los lean para que yo también pueda escucharlos.
puse un parlante grande acá en donde estoy para poder escuchar las voces de las personas que me hablan, no en los audífonos, sino para que todo el barrio se dé cuenta de que estoy en una celebración de la palabra. Entonces, ahora ustedes más adelante me van a hacer el favor. Entonces, bueno, antes de comenzar la presentación, y como les dije que era una fiesta, que era una celebración extática, además, voy a arrancar así para hacer como esta invocación primera de esa celebración. Y para ello escogí un poema de Cristina Peri Rossi que se llama La invención del lenguaje, que me parece el punto vital para los temas que vamos a tocar en esta conferencia. Y el poema dice así, dice: ebrias de lenguaje como antiguas bacantes, borrachas de palabras que endulzan o hieren, pronunciamos las palabras amadas, carne, voluptuosidad, éxtasis, en lenguas diversas, joy, joya, happiness, y evocamos el goce y la dulzura de las antiguas madres cuando balbucearon por primera vez los nombres más queridos, las madres que bautizaron los ríos, los árboles, las plantas, las estrellas y los vientos, que dijeron ultramar y lontananza, las madres que inventaron nombres para sus hijas y sus hijos, para los animales que domesticaron y para las enfermedades de los niños, que llamaron cuchara a la cuchara y agua al líquido de la lluvia, dolor a la punzada de la ausencia y melancolía a la soledad. Las madres que nombraron fuego a las llamas y tormenta a la tempestad. Ellas abrieron sus carnes para parir sonidos que encadenados formaron palabras, la palabra cadena y la palabra niebla, la palabra amor y la palabra olvido. Saben desde el comienzo que el lenguaje es grito de la voz que se hace pensamiento, pero nace siempre de la emoción y del sentimiento. Y dicho esto, arrancamos con las celebrantes. Vamos a compartir. Entonces, les decía, vamos a empezar esta conferencia con, encontré esta frase que pronuncia Cristina Peri Rossi en una entrevista que le otorga a la escritora y periodista Reina Roffé en el 2001, que me encantó porque hay una recuperación de muchas cosas que a veces las pensamos o las sentimos como diferentes, como dispersas, y acá una vez más la autora nos demuestra que son complementarias, y dice: yo tiendo a recuperar la instancia religiosa de hacer el amor desde mi primer libro de poemas Evohé, donde escribir, amar y orar son actividades que se mezclan y se juntan. Amar se convierte en un oficio, en el sentido de oficiar un rito, igual que escribir, ¿verdad? Entonces, acá es donde yo encuentro esa convergencia entre la palabra, ¿verdad? Entre la palabra escrita, entre el amor, entre el erotismo, entre lo sagrado. Y es una forma muy primitiva de pensar la palabra, de pensar la escritura incluso, ¿verdad? Y nos regala esta definición tan básica, no por lo simple, sino por ser la base, ¿verdad? Que dice que amar se convierte en un oficio, en el sentido de oficiar un rito. Y acá es donde a mí me interesa mucho que tengamos claridad en algunas cosas. Hay diferentes maneras de participar de los ritos, ¿verdad? Y en el caso de Cristina Peri Rossi, en el caso de su poesía, y en el caso específicamente de la poesía que he querido así de manera muy atrevida llamar poesía ritual, vemos cómo la forma de participar de este ritual es una participación muy activa, es una participación desde de la persona que oficia, de la sacerdotisa, si se quiere, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que el rito es la pervivencia del mito, ¿verdad? Ese saber ancestral que nosotros tenemos
logra permanecer y logra sobrevivir gracias a la celebración de ese rito, que es el ritual, ¿verdad? Tenemos conocimiento, ¿verdad?, de que algunos rituales son públicos, otros son exclusivos de una comunidad iniciática. Pero acá lo importante es que esos secretos, o sea, esas revelaciones, quien las tiene más a mano, quien las tiene más, más cerca, son las celebrantes o los celebrantes, ese guía, ese chamán, esa persona que nos va a guiar para que nosotros logremos conocer esos secretos y esos códigos de lo ritual. Que si lo hemos perdido, a veces la gente es como muy nostálgica, ¿verdad? Del pasado, es que antes sí era así, antes sí pasaba, y ahora con la comunicación, con todo esto, se ha ido perdiendo. Y yo pensaría que no, pensaría que más bien ahora que tenemos tantos medios o tantas formas diversas de comunicarnos y de acercarnos y ¿verdad?, de compartirnos, donde tendríamos que recuperar esto ritualístico de la palabra, de la escritura y de la literatura. Entonces acá, en este rito que se convierte en ritual, cuando se ejecuta, cuando se trae al presente todo aquello que nosotros sabemos de manera ancestral, podemos participar de todo ese saber de una manera silente, pasiva, o podemos querer conocer todos esos códigos para tal vez en algún momento dejar de ser simplemente un observador pasivo de ese ritual y convertirnos en un ente activo de ese ritual. Digamos que el objetivo sería que nosotros seamos los celebrantes, que nosotros seamos las personas que ofician ese ritual, que lleguemos a conocer y a jugar y a tener tan interiorizados esos códigos que seamos como esas sacerdotisas o esos sacerdotes de estos saberes. ¿En dónde? En el aula. ¿En dónde? En esa comunidad donde nosotros participamos, hablamos, soñamos literatura, ¿verdad? Y que nos convirtamos en oficiantes de ese saber. ¿Ok? ¿Por qué escogí, digamos, el tema de lo extático? Porque he leído muchas cosas, muchos estudios, y tuve el grandísimo placer de estar en el homenaje que se le hizo a Cristina Peri Rossi en el 2019, en el 2018, no sé, no me acuerdo, 2018, sí, antes de que, siempre ahora va a ser AP, ¿verdad? DP, antes de la pandemia, después de la pandemia. Estuve allá y pude escuchar unas ponencias maravillosas de muchas personas expertas en la literatura de Cristina Peri Rossi, y por supuesto que hay temas que nosotros, aunque hayamos leído poquitísimo, siempre vamos a tener también como muy a flor de piel. Por ejemplo, lo erótico, ¿verdad? La poesía de Cristina y su producción literaria, sus novelas, son de un erotismo nada conservador, para nada, ¿verdad? No es algo velado, no es algo como que se habla así por las ramas, es un erotismo expuesto, es un erotismo rudo, ¿verdad? Y hay muchos estudios que se han hecho sobre su producción literaria, desde el erotismo, desde el cuerpo, sobre todo desde el cuerpo femenino, del amor y el erotismo, ¿verdad? De la sexualidad, ¿verdad? Y estos temas son como les digo, saltan a la vista de una manera muy fácil, ¿verdad? No fácil para analizar, pero sí que podemos intuir que, mira, esto está muy plasmado, muy impregnado, ¿verdad? De lo erótico. Acá yo quise irme por este otro lugar, que es lo extático, el éxtasis, porque hay diferentes formas de llegar, ¿verdad?, a ese estado. Tenemos, bueno, la gran obra de George Bataille, ¿verdad?, que nos habla del erotismo en muchas de sus acepciones, en muchos de sus contextos. Acá a mí me gusta mucho una frase que él utiliza, que dice que el éxtasis es como la violencia de un gozo desmesurado, porque tenemos claro que lo extático no es una cosa, no es algo pacífico, no es algo que
se produzca en el contexto de la paz o en el contexto de la tranquilidad, sino que es un viaje muy corto que nos lleva como a probarnos como seres humanos hasta nuestras últimas consecuencias, como si nos dejaran por un momentito tocar el dedo de los dioses, ¿verdad? Y ya, eso se termina, pero estuvimos ahí y estuvimos ahí solo por una razón, y es porque somos humanos. Si no, no tendríamos capacidad de valorar, de saber que estamos en presencia de algo que nos produce éxtasis, ¿verdad? Y tenemos estas dos vertientes de lo extático tan poderosas, ¿verdad? Que es lo religioso, lo sagrado, lo erótico, y que la gente, ¿verdad? A veces es como, ay, no, no tiene nada que ver, jamás. Si yo estoy hablando de religión, bueno, en mi país es así, ¿verdad? Si yo estoy hablando de religión, jamás podría hablar de cosas como placer, no podría hablar cosas como cuerpo, uy, no, no diga eso, ¿verdad? Eso no, de eso no se habla de gozo, no se habla de nada que sea algo rico, algo que se sienta rico, eso no se puede hablar en la misma oración que se habla de lo religioso, de lo sagrado. Pues resulta que lo extático nos permite esa convergencia de lo religioso o de lo sagrado y lo erótico. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se logra esa unión? Se logra gracias a lo ritual. Se logra gracias a que nosotros tenemos esa capacidad de poner en escena nuestras emociones, nuestras palabras, y entrar en un estado de entusiasmo, que ahora lo vamos a hablar un poquitito, y podemos identificar por un momento que tenemos o sea, como una mano estirada hacia lo divino y como otra mano estirada hacia lo más profano. Y por eso es que somos capaces de identificar que ese es un momento único, / eterno al mismo tiempo. Acá, digamos, un humildísimo aporte mío, ¿verdad? Después de que he podido tener la oportunidad de leer a Bataille en diferentes contextos de otras escritoras también costarricenses, que ojalá algún día también tengan la oportunidad, como Eunice Odio, y que entonces me queda como esta inquietud. Entonces acá intento hacer una definición o crear una definición del éxtasis muy, muy relacionado con lo que yo también pienso del teatro. Ahora vamos a ver que todo está finamente unido, ¿verdad? Que entonces digo esto, ¿verdad? El éxtasis es aquí y ahora, no tiene pasado ni futuro, y sin ser prolongado es eterno, porque pertenece a otra dimensión del tiempo. ¿Qué es lo que pasa con el éxtasis? No necesito estar hablando de algo del ámbito sexual, no necesito estar inmerso en lo erótico para poder tener acceso a lo extático. Necesito tener conocimiento, parece mentira, tener un pleno reconocimiento de mi humanidad para poder disfrutar del éxtasis. Si soy un Dios, no tiene razón de ser el éxtasis, ¿verdad? Si soy un humano y me doy cuenta de eso y lo asumo como tal, entonces sí que puedo darme cuenta de que hay un estado que no tiene pasado ni futuro, que es un momentito, que es algo que busco en mi vida, ¿verdad? Por esta fuerza de atracción, ¿verdad? Y que no se prolonga en el tiempo, y sin embargo puede constituirse dentro de los parámetros de lo eterno. ¿Okay? ¿Y qué tiene que ver esto con Cristina Peri Rossi? Bueno, resulta, este texto, yo voy a hacer una confesión pública, no lo tengo, el EOE no lo tengo. Es uno de los poquísimos libros de Cristina Peri Rossi que no tengo, pero pronto voy a llegar. En muy pocos días lo voy a tener, pero tengo unas antologías donde vienen poemas de este poemario que es un poemario que yo creo que constituye una base fundamental en lo que tiene que ver con la poesía extática, universal, ni siquiera latinoamericana, ¿verdad? Es un texto de Cristina Peri Rossi, que, como les digo, pronto
podré tener en mis manos, pero que he tenido la oportunidad de leer algunos de los poemas que lo componen. Y justamente Evoe, así debimos haber empezado la conferencia, todos así gritando, ¿verdad? Evoe, Evoe. Esta expresión era empleada en la antigüedad cuando se hacían las bacantes, ¿verdad? Perdón, las bacanales, que eran fiestas, festividades en honor al dios Dioniso, que además es un dios que me cae súper bien de toda la mitología, no solo por el vino, sino porque se comprende muchas cosas de las que a mí me gustan, ¿verdad? Uy, se va a venir un aguacero acá. Ven, ya por estar hablando cosas así tan bacanales, ya está tronando acá. Y este grito era un grito eufórico que decían que gritaban las mujeres que intervenían en esta festividad, que eran conocidas como las bacantes, ¿verdad? En estas festividades hay mucha tela que cortar, porque fíjense que no solamente era un tipo de festividad, sino que aparecían en diferentes momentos del año, se celebraban unas festividades antes de que fueran las principales, después venían las principales, después venían las posteriores a esas principales, pero en lo que sí hay claridad es que era una fiesta de desenfreno, era una fiesta liberadora, era una festividad en honor a este Dios, patentizando, digamos, su calidad divina, pero también sus cualidades humanas. Recordemos que Dioniso fue un dios que nació 2 veces, digamos, ese es como uno de sus epítetos, ¿verdad? Él nació 2 veces, y su divinidad se la otorga a su padre Zeus, que lo termina de gestar en el muslo, cuando su madre Semele queda totalmente carbonizada ante la presencia fulgurante del dios Zeus, ¿verdad? Entonces, Dioniso se termina de gestar en el muslo, y por supuesto que cuando ve la luz, ya era la esposa de Zeus, ya también le tenía un plan malévolo para desaparecerlo, para acabar con él. Pero resulta que es un dios que logra sobrevivir y tiene una historia muy, muy mística, ¿verdad? En torno a su vida y a su muerte, ¿verdad? Entonces él es de los dioses, de los semidioses, digamos, que logra conocer de primera mano los secretos del inframundo. Y la persona o el ser que logra conocer los códigos y los secretos del inframundo trae a la tierra un conocimiento muy vasto. ¿Por qué? Justamente por esto que les decía anteriormente de lo extático. Es un ser que se reconoce humano y que se reconoce divino al mismo tiempo. Entonces, como ha estado en esos 2 universos, logra reconocer como todos estos códigos de lo que lo trasciende, ¿verdad? Entonces, en estas festividades, ¿verdad? La gente se reduce mucho como así, era sexo, drogas y rock and roll. Bueno, más que eso, ¿verdad? Era días y días, bailar frenéticamente, gritar, utilizar hierbas alucinógenas, cantar, todas esas cosas que aparentemente nos han sido, no digamos que prohibidas, pero altamente dosificadas en nuestra existencia, ¿verdad? Esos días durante las bacanales eran totalmente liberadas, todas las pasiones, y había algo muy interesante, que si ustedes estudian, ¿verdad?, un poco sobre estas festividades, eran festividades donde había una altísima participación de las mujeres, sino que, o sea, eran las protagonistas de estas festividades. Hay algunos autores que nos dicen que hay algunas doncellas que no participan, hay otras mamás que no participan, entonces como que las salvaguardan así un poquito diciendo, bueno, en esas festividades las que eran buenas, buenas de verdad de corazón no se corrompían, pero las demás sí, pero no era grave, o sea, cuando esta festividad pasaba, pues ya había existido esa liberación absoluta, se había estado en contacto con el Dios y había vacantes que aseguraban
haber estado en contacto con los dioses, ¿verdad? Entonces ellas tenían la protección especial de estos dioses, tenían el consejo, digamos, de estos dioses, y eran vistas como mujeres muy respetables porque habían participado activamente del entusiasmo, o sea, se habían dejado poseer de muchas maneras y espiritualmente por ese Dios, ¿verdad? Hay también otras versiones, ¿verdad? Que nos cuentan que estas mujeres se volvían extremadamente agresivas. No me extraña, digo, si están bajo los efectos de las drogas y otras hierbas aromáticas, pero queda, ¿verdad? Este mito de que le hacían daño a los hombres, que rasgaban bestias y las dejaban ahí despanzurradas y todo, pero después sobrevenía el milagro, ¿verdad? Porque estas bestias que quedaban ahí todas desparramadas por todo lado, tenían ellas o decían los que veían estos rituales que volvían otra vez a su forma original, que ellas eran capaces como de volver todo al orden establecido después de que ya pasara, digamos, el efecto extático del alcohol, de la danza, de los versos cantados a viva voz, ¿verdad? Todo esto era los extremos, ¿verdad? Que se vivían en estas bacanales. Ok. Entonces, esto nos lleva en torno también a la palabra o a la poesía. ¿Qué pasa cuando el lenguaje, o sea, qué pasa con el lenguaje ritual? ¿Qué es lo que vuelve un lenguaje convencional, un lenguaje cotidiano, un lenguaje de todos los días, un lenguaje con el que nos sirve para comunicarnos a un estado donde esa voz se vuelve sagrada? Un día discutía con unos colegas de literatura también en la universidad, que se les gusta mucho pelear a la gente de literatura, bueno, más a los de filosofía, pero digamos a los de literatura ya también, cuando se calientan así con tema, no se sale de ahí, ¿verdad? Estábamos hablando de que en realidad, o sea, el lenguaje poético, la literatura, las artes, si se quiere, no son cuestiones de vida o muerte. En realidad, nosotros necesitaríamos cosas muy básicas para poder sobrevivir en este mundo con respecto al lenguaje. Necesitamos comunicarnos, eso es todo. La discusión surgió porque hay alguien que habla muy mal, pero se le entiende. O sea, mal quiero decir como no se esfuerza demasiado en las palabras que utiliza ni nada, pero se le entiende. Entonces decíamos, bueno, ¿qué es lo importante? Y total, que se pueda comunicar, que pueda comunicar el mensaje y que las personas entiendan ese mensaje. Pero entonces vamos como a otro espacio de cuándo es el momento en que la palabra se vuelve sublime, en que la palabra se vuelve sagrada, ¿verdad? Y entonces vemos que la importancia del ritual tiene que ver con la palabra, pero no es cualquier palabra. Vean esta palabra que les presenté antes, ¿verdad? Que era Evoé. No es solamente la palabra, no es solamente la expresión. Yo puedo leerla letra por letra, puedo pronunciarla, puedo pensar si se pronuncia así o si no se pronuncia así. Es cuando yo llevo esa palabra, y acá voy a utilizar o me voy a agarrar como del contexto escénico, cuando yo llevo esa palabra y la pongo en escena, en el espacio de lo sagrado, en el espacio de lo ritual, esa palabra ya no es más una simple palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el escenario de lo ritual, en el escenario, digamos que vamos a hacer como una asimilación del espacio de lo ritual con el espacio de lo poético, por ejemplo, esa palabra ya no es más una palabra suelta, ya no es una palabra que nos sirve para comunicar, porque como yo le digo a mis estudiantes, bueno, si yo quiero estar con alguien, ¿verdad? O sea, quiero, no sé, tener una relación con alguien, valdrá lo mismo que le diga, no sé, mami, pum, pum, dame lo que es mío, ¿verdad? A que le diga, no sé, puedo escribir los versos más tristes, está lo mismo. O sea, si el objetivo es que esa persona acceda a estar conmigo, el lenguaje está, digamos que sobrevalorado para el objetivo. Pero hay algo muy hermoso y que solamente ocurre en la raza humana, que es que podemos poner esta palabra en escena. Y las cosas en escena tienen significados muy poderosos.
de verdad, se los juro. O sea, cuando uno está en el teatro, no sé a cuántos y a cuántas de ustedes les gusta ir al teatro, a mí me encanta ir al teatro, me gusta más hacer teatro, pero en el teatro, en un escenario, si ustedes entran y ven una silla, esa silla ya no es más una silla. Si está en el escenario, bueno, si a alguien se le olvidó y la dejó ahí, ¿verdad? Pues ahí se llevará su regañada. Pero una silla, un florero en medio de un escenario, ya no es más un florero, ya no es más una silla. Ese objeto está cargado de significado, ¿verdad? Y ya ese objeto se vuelve un significante en sí mismo. Bueno, eso es lo que pasa con la palabra cuando se vuelve parte del contexto de lo ritual, ¿verdad? La palabra en la poesía, la palabra en la literatura, adquiere estos significantes tan poderosos que la convierten en otra cosa que ya no es solamente un encadenamiento de palabras para comunicarme, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la canción, por ejemplo, la poesía, tenemos la oralidad en sí, ¿verdad? Yo ahora voy a hacer un pequeño rescate, digamos, metodológico, si se quiere, de la oralidad. ¿Cuántos de nosotros estamos así súper pegados, digamos, con la idea de leer? Me encanta leer, los chiquitos tienen que leer, las personas tienen que leer. Para mí, a la par de ese leer, tendría que ir la puesta en escena de esa palabra escrita que es la oralidad, enunciar en voz alta. ¿Y saben en qué los convierte esa palabra puesta en escena por medio de la voz? En celebrantes. Eso es lo que yo rescato, digamos, en la poesía de Cristina, y ahora lo vamos a constatar. Yo los voy a poner a prueba para que me digan si es cierto, y si no es cierto, pues no pasa nada, ¿verdad? No, como les digo, no es debido a muerte esto, pero cuando nosotros enunciamos la poesía, cuando nosotros enunciamos la palabra y no solamente la leemos, sino que la escuchamos y la oímos reverberar y traer de vuelta a nuestros oídos, esa palabra ya no es más una palabra simplemente leída, no es una palabra estática, es una palabra que se ha puesto en escena, o sea, que ha recorrido un viaje y que vuelve a nosotros de otra manera, de una manera sagrada, ¿verdad? Entonces, ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? Santo. Ok. Entonces, ay, ya. Me fui muy atrás, muy adelante. Ok. Entonces, bien. Tenemos a nuestra poeta, ¿verdad? Que es Cristina Peri Rossi, que nos ofrece una gran cantidad de textos literarios en donde podemos constatar la presencia de la poesía y el rito, ¿verdad? De todo ese saber ancestral que se ejecuta en su poesía por medio de las palabras, claramente, y que nosotros podemos identificar en esos poemas o en esa producción literaria, podemos identificar estas cosas de las que les he venido hablando, ¿verdad? Hay una necesidad muy grande de que no seamos más bien sujetos pasivos en el contacto con con su literatura. Nos pone de frente con las palabras para que nosotros también nos sintamos como, tal vez como en esas bacanales, por momentos como rozando el éxtasis, por momentos ya, ¿verdad? Cansados, tal vez abrumados por lo vivido, ¿verdad? Pero el ritual de la palabra, el ritual de la poesía es activo. Y ahora vamos a ver cómo se mezclan ¿verdad? Estos conceptos, porque acá, gracias a este poema, que es chiquitito, fue que yo pensé en este intercambio, ¿verdad? Porque en este poema, que yo sí, no sé, quisiera que alguien nos lo lea, no sé si hay algún voluntario o voluntaria que quiera leer esto, pero así fuerte la voz, entrando como en
en esto de lo que les vengo hablando, en esto festivo, en esto de escuchar las palabras que estoy diciendo, que no están dichas o están puestas ahí de manera arbitraria, ¿verdad? Están puestas en escena. Quiere decir que cada una de las palabras que vamos a decir acá desencadena un montón de significantes. ¿Alguien quiere leer? Yo no puedo ver si... ¿alguien quiere leerme? ¿No? Hola, sí, cómo no. Ah, ok. Ay, perdón. Silvia, Sí, aquí estoy, aquí estoy. acepto la invitación. Adelante. ¿Quién me habla? Que Ana, tengo... Ajá. Analía Charlo, Ah, mucho ahí gusto. estás, ahí Silvia, estás. gracias. Muy bien, Analía. La Entonces, celebrante. ujú. Primitiva, participas del rito de la palabra como si fuera un juego. Ceremonia de bacantes ebrias. Balbuceas los nombres de los dioses más secretos con penetrante voz de hereje. No de celebrante, y cuando cae la noche de los significados, bailas una danza macabra junto a los ídolos caídos. ¿Vieron qué belleza? Muy bien. Así con esa voz preciosa que nos acaba de leer Analía, fíjense cuántas palabras ahí constituyen, digamos, esta puesta en escena de lo ritual, ¿verdad? Quiero que tal vez no estamos habituados y nos parece hasta un poco tontillo, ¿verdad? Pero cuando leemos, nosotros leemos en tirones, ¿verdad? Porque sabemos que las palabras juntas significan algo y más en la literatura, nos van a llenar la cabeza de imágenes, pero yo quiero que constaten la fuerza de cada palabra, digamos, de un poema como este, que yo lo había leído, y lo había leído así como les cuento, ¿verdad? Y de un tirón, además de Cristina Peri Rossi, yo la leo así, como queriendo devorarla toda, ¿verdad? Y acá tenemos una palabra tan fuerte, ¿verdad? Como tan potente, como primitiva. Y quiero como que escuchen cuando leen, cómo cambia un poema puesto, fijado en una superficie escrita, ¿verdad? A cómo viaja en los oídos, ¿verdad? Eh, a ver, cuando yo les decía esto a mis estudiantes, seguro, ¿verdad? Pensaban como, ¿qué le pasa? Yo no veo nada, yo no oigo nada. Pero a fuerza de hacerlo, a fuerza de repetirlo y de rescatar ese hábito de leer, pero de verdad, no de leer, sino de leernos, ¿verdad? Empezamos a encontrar cosas muy potentes, ¿verdad? Escuchen, primitiva, participas del rito, de la palabra, como si fuera un juego, además. Es un juego, como si fuera un juego. Ceremonia de bacantes ebrias, balbuceas. Estamos tan acostumbrados a las palabras que ya no nos pasa nada cuando las decimos o cuando nos las dicen. Pero vean cómo esta aliteración, ¿verdad?, que está presente ahí, nos puede dar otro contexto, tal vez, que si yo lo leo en soledad, en mi casa, en voz baja o simplemente ni siquiera articulo, ¿verdad? Entonces acá tenemos, balbuceas los nombres de los dioses más secretos con penetrante voz de hereje. O sea, pasó de ser una celebrante, ¿verdad? Y, perdón, de ser una vacante, de participar, a ser una hereje, ¿verdad? De ir más allá. Y cuando cae la noche de los significados, bailas una danza macabra junto a los ídolos caídos. Y acá, en este poema, se constata lo que yo les decía, o sea, solamente nosotros, solamente los humanos, o sea, lo extático nos pertenece, lo ceremonial nos pertenece, lo ritual nos pertenece, precisamente porque somos tan humanos, tanto que se nos recuerda nuestra mortalidad, tanto que digamos que los ídolos o los dioses, ¿verdad? Nos pisotean todos los días recordándonos que nosotros no somos nada. O sea, que nosotros, nuestra vida se basa en querer ser como ellos o en alcanzar la divinidad. Pero acá, para mí, Cristina Peri Rossi, en estos poemas que he escogido, lo que quiere es devolvernos el festejo de la humanidad, o sea, de ser humanos, de que como si fuera
tan sencillo como decir, ¿quién quiere ser un dios? Cuando se puede ser un celebrante, cuando se puede ser una sacerdotisa de una bacanal. O sea, ¿para qué yo quiero ser el dios cuando puedo celebrarlo y después tocarle los dedos y devolverme a mi cama con alguien que también sea humano, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la celebrante. Le voy a pedir a otra voluntaria. Vieran el aguacero que se vino aquí. Voy a pedirle a alguien más que me lea el que sigue. ¿Qué sería? No sé si quién quiere lanzarse al ruedo así como Analía, que leyó con esa voz tan bonita y con ese acento que amo. Ay. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? A ver, adelante, sin miedo, si esto es bonito, Bueno. Estamos en una fiesta. Ok, bueno, dice, las palabras son espectros, piedras abracadabras, que saltan los sellos de la memoria antigua, y los poetas celebran la fiesta del lenguaje bajo el peso de la invocación. Los poetas inflaman las hogueras que iluminan los rostros eternos de los viejos ídolos. Cuando los sellos saltan, el hombre descubre la huella de sus antepasados. El futuro es la sombra del pasado en los rojos rescoldos de un fuego venido de lejos, no se sabe de dónde. Ay. Muy bien. Ven, no tengan temor de leer, porque lo que yo les voy a proponer para que de verdad se involucren con todo en lo ritual es que ustedes también tienen que hacerlo. O sea, ya hemos sido como, no sé, como esos amantes calladitos, que no quiere que nadie los oiga, que solo se dicen las cositas así como en una total intimidad. Acá lo que quisiera es que soltemos, ¿verdad? O sea, que sepamos que las palabras además son potentísimas cuando las compartimos en voz alta. Acá volvemos también a utilizar en este poema, la autora vuelve a utilizar esta noción de celebrar. Verán que para Cristina Peri-Rossi, en este tipo de poemas, los poetas celebran la fiesta del lenguaje. Los poetas no escriben, los poetas no piensan, los poetas celebran, ¿verdad? Y los poetas celebran la fiesta bajo el peso de la invocación, inflaman las hogueras, iluminan los rostros eternos, ¿verdad? Y yo les digo, acá el poeta o la palabra poética es lo que más se asimila a lo sagrado. Quiere decir que los poetas son pequeños dioses, ¿verdad? En el momento en que enuncian, en el momento en que crean la palabra, es como si la volvieran a crear de cero, ¿verdad? Por eso las palabras son espectros. Las palabras no son la realidad. En el entorno de lo poético, las palabras no son reales. Empiezan a significar otras cosas. Se vuelven sombra del pasado, no sabemos dónde están, no sabemos de dónde vienen. Hay como una incertidumbre ahí que nos devuelve a ese lugar de lo primitivo, de nuevo, ¿verdad? Ok. Tenemos esta, que bueno, por ser reiterativo, ¿verdad? Voy a leerlo yo para que no pasen angustias. Y quiero que le presten atención, porque a ustedes no los voy a poner a leerlo, pero sí quiero que identifiquen las palabras que ustedes sienten que pertenecen al espacio de lo ritual, al espacio de lo extático, al espacio de lo sagrado, o de lo que por profano casi que se topa y se da la vuelta con lo sagrado. ¿Okay? Esta es la bacana. Dice: allí escondida en las habitaciones, conozco sus gestos antiguos, la belleza de los muebles, el perfume que flota en su sofá y su ira, que despedaza algunas porcelanas. Husmea las flores encarnadas, las estruja nerviosamente. Esa belleza la provoca.
la rasga, la lanza lejos, caen los doseles sobre el lecho, se pasea febril por las habitaciones, está desnuda y nada la sacia, abre cajones sin sentido, enciende el fuego en la chimenea, regaña a las criadas y al fin, temible, con el hocico temblando, se echa desnuda en el sofá, abre las piernas, se palpa los senos de lengua húmeda, mece las caderas, golpea con las nalgas en el asiento, ruge en el espacio. ¿Ok? Entonces, esta es la vacante. ¿Ok? Vean que participa de ese ritual, forma parte de esa bacanal. ¿Cuáles palabras que están ahí puestas en esa escena, en esa puesta en escena que es esta, ¿verdad? De esta poesía, de este poema, cuáles son palabras que nos invitan o que nos llevan de nuevo a ese lugar primitivo del lenguaje? ¿Cuáles creen ustedes que son? Ojo, no hay respuestas correctas e incorrectas. Hay sensaciones de lo que estoy leyendo para ver si es tan verdad que nosotros como profes de literatura podemos defender que las palabras son una cosa viva, sino para qué estamos mandando a nuestros muchachos también a leer, ¿verdad? ¿Qué palabras hay ahí que nos devuelven a ese lugar de lo primitivo, de lo ritual? A ver, cuéntenme. Cuéntenme. Los verbos que utiliza, ¿no? Estruja, golpea, ruge. Ok, bien. El bien perfume ahí. también. Y Ajá. Vean que las flores. como que yo voy a encontrar, sí, mira, esto definitivamente me transporta al espacio de lo ritual, porque no tengo que tener como esas limitaciones. Ya yo les puse el contexto. Está desnuda también, ¿no? Ajá, exacto. Conozco sus gestos antiguos. Está desnuda. Además, escuchen esto, o sea, no es un ser que habla, no es un ser que canta, no, es un ser que ruge, ¿verdad? Que se pasea febril por las habitaciones. O sea, despedaza. Exacto. Enciende el fuego. Enciende el fuego, eso de los poderes. Exacto. Este poema. El bailar también, ¿no? Mecer las caderas. Ahí está. Despedazar, bailar, eso, lo que nos comparte Marcela en el chat, es casi animalizada, porque de otra manera yo no puedo volver a lo primitivo. Yo tengo como que reconocer que en mi humanidad estoy muy lejos de ser divino, es más, estoy más cerca de ser un animal, que no piensa, que no razona, que se deja llevar por sus instintos. O sea, nosotros podemos racionalizar un montón de cosas porque, como dice mi esposo, que además es psicólogo, ¿verdad? Nos atraviesa la cultura. Es así como, bueno, es que yo hubiera hecho tal cosa, pero bueno, me atraviesa la cultura y por eso no dejo que eso salga, ¿verdad? Nos dice Luana también, la fuerte presencia de lo sensorial mediante la sinestesia, por supuesto. Nosotros, en la medida en que racionalizamos, en la medida en que nos volvemos seres alejados de lo primitivo y de lo ritual, nos volvemos seres mucho más, ¿verdad? Creemos, mucho más inteligentes, más razonables. Entonces abandonamos mucho la parte sinestésica. Probablemente la gente en un tiempo no va a entender cosas como que a uno lo puedan acariciar con la mirada, digamos, cosas tan sencillas que para los profes de literatura es como el lugar común. Bueno, puede llegar el momento en que la gente ya no entienda eso a fuerza de racionalización de las palabras, ¿verdad? Acá tenemos una gran sinestesia, ¿verdad? Donde nos dice cómo toda esa cuestión febril la hace hacer cosas sin necesidad de pensarlas y se vuelve temible y tiembla y se toca y tiene la lengua húmeda, ¿verdad? Nos dice Mónica Díaz, ¿verdad? También la sensualidad del erotismo es absoluto. Y casi, me atrevería a decir, Mónica, que casi que ni al nivel del erotismo, es tan descarnado que eso es como puro sexo, o sea, de la forma más primitiva, ¿verdad? Entonces ahí
es donde nosotros podemos ver como en estas estructuras poéticas de Cristina Peri Rossi, ella no está preocupada por encontrar una cuestión que suene, ¿verdad? Que se desborde como en imágenes metafóricas para que signifiquen otra cosa, porque simplemente, como sí, que dice María José Cardoso ahí, es la presencia del desenfreno en sí mismo, ¿verdad? Despojarse de todo lo racional, como dice Shalom ahí, no pensarlo porque finalmente en el momento del éxtasis, ¿a quién le va a servir? Es un poco el mensaje, ¿verdad? ¿A quién le va a servir la racionalidad? ¿A quién le va a servir pensar que esto dura 5 segundos? O que esto dura 3 minutos, o que esto dura 15 minutos. A nadie le sirve pensar eso. Por eso les decía que lo extático, nuestra vuelta a lo primitivo, es muy, muy efímera, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión de atesorar, como de eternizar ese momento, que sabemos que no, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo eternizo? Mediante la palabra, enunciando. Ahí es donde no se acaba, donde dura más, ¿verdad? Entonces acá, en este poema de la vacante, digamos, en contraposición con la celebrante, que la celebrante además tiene como, ¿verdad?, este poder, porque conoce todo, entonces le da como una condición de sacerdotisa. Acá está esta vacante disfrutando, dejándose llevar, lo que toca lo huele, lo que quiere, no sé, sí, lo que quiere tocar, lo que quiere sentir, lo siente. Entonces no está atravesada en ningún momento una imagen por algo sublime. Y vean cómo desde lo descarnado y lo primitivo también se alcanza lo sublime. Si yo les digo, no sé, no les digo nada y les digo, miren, le damos esta oración tan bonita que les traje acá, vamos a rezar todos juntos, 1, 2, 3, y usted empieza a leer esto, usted dice, viste, se volvió loca, esto no es una oración, pero podría serlo. Estamos volviendo a un estado tan primitivo que estamos en contacto como con la parte más humana nuestra, como decía ahora la compañera, casi animal, ¿verdad? Y al final ¿verdad? Es una cuestión totalmente despojada, ¿verdad? Dice, se palpa los senos de lengua húmeda, mece las caderas, golpea con las nalgas en el asiento, ruge en el espasmo. No nos está diciendo que sus sonidos bellísimos que salen con el soprano lírica, no, nos está diciendo que gracias a toda esta construcción que traemos, nos devuelve a un sitio muy primitivo, muy orgánico, ¿verdad? Y nos hace, pues, tener ese contacto con esas palabras que tal vez si ustedes las ven, son muy, como muy transparentes, muy descarnadas, uno podría decir, o sea, rugir, palparse, el hocico, imagínense, con el hocico temblando, son palabras que así, sueltas, digamos, no nos proveen de una cuestión sublime, poética, y sin embargo, así como están puestas en esa escena, que se llama La Vacante, podemos intuir una belleza descarnada, una belleza primitiva. Vamos como a llamarle de esa manera. ¿Ok? Ok, hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Pueden decirme algo? No pasa nada. Si alguien quiere como interrumpir y dar su impresión y complementar lo que digo, adelante. A mí me encanta que me interrumpan. ¿No? Silvia, Sí. yo te iba a decir que bueno, que Cristina es una de las nuestras también, porque tiene la misma formación que nosotros, es profesora de literatura, además. Y además ejerció como tal durante 11 años en Montevideo. Por lo tanto, esa impronta mitológica no es para nada ajena, porque viene de su formación, que es la misma formación que tenemos nosotros, humildemente, ¿no? Porque no somos Cristina Peri Rossi, ojalá lo fuéramos. Uno ve esas palabras y dice, yo conozco todas esas palabras, ¿por qué no se me ocurre ponerlas todas juntas? Pero bueno, no tengo, no baja la musa. No,
y decirte y decirles a los colegas también que, claro, fíjate que ahora con todo el tema de, evidentemente, la deconstrucción, las disidencias y bueno, y el respeto por la condición de cada uno, igual nos sigue impresionando, ¿no? Un texto así, es como una bofetada. Me imagino a fines de los 60, tempranos 70, una chiquilina escribiendo y publicando eso en un pacato Montevideo, claro, absolutamente incomprendida, ¿no? Era evidente que más allá de los motivos políticos o los que fueran, se tenía que ir, porque esto era, no podía digerirse de ninguna manera. Es escandaloso porque nosotros, ¿verdad? También tenemos como esta parte timorata, ¿verdad? De que cuando leemos algo así es como, ay, ¿verdad? No sé, qué explícito. Yo he leído algunas cosas con algunos de mis estudiantes y es como, uy, pero no sé, dijo nalgas, ajá, igual que en las canciones que escuchas, ¿verdad? Que no solo dice nalgas, dice otras cosas, ¿verdad? Que son altisonantes y feas. Acá estamos frente a las palabras más primitivas, tal vez, del lenguaje, acomodadas de una manera que nos hace ver, ¿verdad? Nos hace ver unas imágenes, nos hace ver una situación totalmente desprovista de lo sublime. Es carnal, es aterrizada. Aterrizada quiero decir, está en la tierra, eso no está en el cielo, ni es el amor que está flotando en el aire. Ella sabe dónde está ubicada, por dónde se pasea, qué es lo que hace, qué es lo que provoca cuando se toca, qué es lo que provoca cuando husmea, cuando huele, ¿verdad? Eso es algo, siento yo, humildemente, como María José, creo que es algo a lo que nosotros como profes de literatura debemos volver, sin ansias, digamos, de decir, es que lo que estamos haciendo ahora no está bien, no está mal, siempre va a estar mal y siempre va a haber otra cosa mejor, pero yo lo que creo creo mucho, en volver al origen, a lo primitivo de las palabras, a escuchar para ver, y no más bien pensar, bueno, soy una gran lectora, porque leo muchos libros. Sí, pero ¿cuántas de esas cosas que yo leo las emito, ¿verdad? Las sueno, las digo y se las digo a otros? O le digo esto que les estoy diciendo, o sea, bueno, no sé, se pasea febril por las habitaciones, está desnuda y nada la sacia. Pucha, qué potente esa imagen, qué te trae. Es que no, vean que no la atraviesa, como decía antes, un espacio de lo metafórico, de lo alto metafórico. Está ahí. Es como, tomen esta escena así, vean a ver cómo la digieren. Yo se las estoy regalando tal cual, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que yo quisiera. Lo interesante. Ajá, sí, adelante. Ajá. No, sí, lo súper interesante es que en este descarnado también es como una cachetada, no solo en la década del 70, María José, sino también hoy. ¿Cuánto nos cuesta hablar de lo sexual en el Uruguay, ¿no? Cuánta pacatería, cuánta represión, cuánta inhibición todavía tenemos para hablar de algo tan como la sexualidad. Sí, sí. Uh-huh. Lo que nos estaba diciendo Mónica es esto, ¿verdad? Que nos cuesta, ¿no? Y escuchen esto. Esto es en Uruguay, que nosotros, por lo menos acá, lo tenemos como, ¿verdad? El país de avanzada. Nosotros en Costa Rica, bueno, además de que tenemos la vergüenza de ser un país confesional, todavía en el siglo XXI, estos temas son absolutamente vetados. Ojalá fuera también en los ámbitos universitarios, en los ámbitos solo secundarios, no, en los ámbitos universitarios habrá gente que salga corriendo con un rosario, ¿verdad? A ponérselo al profesor, porque son cosas de las que no se hablan, y menos, escuchen bien,
menos si la voz cantante o la voz vacante viene de una mujer. Es una mujer, claro. Porque Exacto, si es una mujer. Exacto. Nosotros en 1985, bueno, yo no había nacido, no mentira, sí había nacido, tenía 4 años. En 1985 se publicó en Costa Rica el primer poemario erótico del que se tiene conocimiento, digamos, evidentemente erótico, de una autora costarricense que se llama Anaís Tarú. Ella era una joven universitaria con muchas inquietudes poéticas, ella es actriz y es dramaturga también, y en el 85, como ella se atrevió a utilizar una frase que la hizo famosa, y además así le dicen a veces para referirse a ella, ya ella se lo toma con muchísimo humor, se mata de risa, se atrevió a utilizar una frase que era pene de pana, ¿verdad? En su poemario. No era un poema como estos que estamos leyendo, que son, ¿verdad?, van más allá del bien y del mal, sino que utilizó una imagen así como pene de pana y casi, o sea, yo creo que cuentan las profesoras y los profesores que lo único que les faltó fue quemarla ahí en la plaza de la democracia, ¿verdad? Porque era una cosa terrible. Entonces, pensamos que esos son como que son temas superados, pero no, porque aún hoy hay cosas que usted no puede compartir, hay cosas que usted no puede discutir, digamos, con sus estudiantes, ¿verdad? Y mucho menos aceptado si esta voz de lo erótico, del éxtasis, del placer, viene de la voz de una mujer, independientemente de cuáles sean sus, si es una mujer sexualmente diversa o no, simplemente está transgrediendo un espacio que no le pertenece. Y en el caso de Cristina Peri Rossi tenemos la suerte de que no solamente lo transgrede, sino que lo transforma y lo tira y nos dice de alguna manera como muy desenfadada, bueno, este no es más mi problema. Esto, vean a ver cómo lo digieren, porque este que yo escogí de la vacante es más bien diríamos como muy calmadito, ¿verdad? Ella tiene otras en que no le importa combinar símbolos de lo más sagrado, de lo más ortodoxo, de lo religioso, con lo más profano y con lo más erótico, ¿verdad? Por ahí hay algunos que ahorita les iba a leer, entonces nada más ahorita voy a leerles otro que también tiene que ver con ser parte del ritual poético, que esta era como la parte que quería, en que ustedes discutan, en que ustedes también aporten, en que ustedes se planteen su posición en el aula o en la comunidad con la que comparten la parte literaria. Este que se llama el bautismo, ella trae también a un código, digamos, de lo profano, algo muy importante en la poesía de Cristina Peri Rossi, que es la imagen de Babel, ¿verdad? Como este sitio donde se mezclan las lenguas, pero no solo las lenguas en tanto lenguaje, sino las lenguas, los órganos, la lengua, lo que nos sirve para hablar, para besar, ¿verdad? Para tantas cosas sensoriales y que simplemente nos dice, bueno, para mí este es un sitio ritual, Babel es un sitio ritual. Este poema se llama El Bautismo y dice, yo te bautizo, Babel, entre todas las mujeres, Babel entre todas las ciudades, Babel de la diversidad ambigua como los sexos, nostálgica del paraíso perdido, útero materno, centro del mundo, cordón umbilical. Poeta, grita Babel, soy la ciega de las lenguas, la Casandra en la noche oscura de los significantes, ¿verdad? Y volvemos a tener esta invocación, esta respuesta,
o sea, una concatenación de frases que nos está diciendo en un siglo así lejanísimo que nos parece, Babel de la diversidad ambigua como los sexos. O sea, yo no me puedo imaginar esto en una época de represión en todos los sentidos, ¿verdad? Y ella, de nuevo, sin miedo de hablar de lo más primitivo, de juntar en una misma frase sagrado y profano, ¿verdad? Entonces, eso es como para que también se den una idea de cómo sin ningún tipo de decoro, ¿verdad? Vuelve a esos espacios de lo primitivo. También acá, es que, digamos, estos otros no los puse todos porque son un poco más largos, pero estos los tengo porque María José Larre Borges me regaló este poemario que es una antología, Arqueología Amorosa, y ahí venían bastantes de los que escogí, digamos. Y este otro, que si queremos algo todavía más primitivo y más ritual, pues nos vamos ¿a dónde? ¿A cuál lugar? ¿A cuál lugar de lo más primitivo, de lo más primitivo, de lo más primitivo? Pues al parto, ¿verdad? Y este dice así también: desde el fondo del vientre como una montaña, la oscura fuerza del deseo, el deseo oscuro como una semilla, la semilla cerrada y muda como una ostra, los labios de la ostra lentamente abriéndose como la vulva húmeda y violeta, a veces fosforescente, Babel echada hacia adentro como una semilla, guardada como una ostra, ensimismándose como el caracol encogido, Babel torre, Babel casa escondida. Es largo esconderse 9 meses, dice Babel henchida, la palabra apuntando hacia afuera, la palabra sobresaliendo del vestido, la palabra empujando su brote, su alegría, su maldición. Babel por las calles como una virgen, como si nada escondiera. Babel bailando en Babel, Babel vestida, y de pronto, súbitamente el grito, descendiendo por las piernas abiertas, el grito, desfondándose en las sábanas, el grito, licuándose en las caderas duras como anclas, el grito, forzándose a salir el grito, brutal, ojeroso, hondo, gutural, onomatopéyico, negro, desentrañado, el grito, partido en dos, hecho de sangre, voz de la víscera, palabra sin lugar en el diccionario. Si ustedes no me dicen que esto es primitivo, yo no sé qué es, ¿verdad? Es simplemente llevar a la palabra a un lugar que parece que conocemos todos, ¿verdad? Porque venimos de ahí, pero que hemos ido también como creyendo que esa palabra evoluciona, que esa palabra se transforma y se embellece, y entonces empezamos a dejar de lado esta parte tan descarnada, tan principal, de principio, ¿verdad? Tan del Génesis, y vamos abandonando estas imágenes tan fuertes, tan poderosas, ¿verdad? Y además hay otra cosa muy interesante, que es la sonoridad de lo que leemos. Yo, gracias a la mitología, he descubierto que, pues, que la literatura ha perdido mucho también, a como ha ganado mucho, ha perdido mucho en la escritura, porque la gente se confía en la escritura, porque la gente lee y se siente bien, se siente que ya sabe mucho, pero hemos dejado de escuchar, ¿verdad? Entonces, como yo soy profe, y como a mí me encanta ser profe, y como yo sé que a ustedes también les encanta ser profes, yo quería, o sea, también como hacerles un planteo, ¿verdad? Para como ciertas estrategias para abordar no solamente estos temas, digamos que aquí a mí me podrían decir, bueno, no, búscate un poema un poquito menos así, como que no hable tanto de vulvas o cosas así, ¿verdad? Tal vez alguien saldría con eso. Pero yo creo que una de las estrategias importantes para conectar con lo ritual, no solo de Cristina Peri Rossi, sino con otras producciones literarias, pero bueno, en este preciso momento con Cristina Peri Rossi, yo creo que algo muy importante de su poesía, y lo descubrí desde las primeras veces que la empecé a leer, es que hay que leerla en voz alta. A Cristina Peri Rossi se la lee en voz alta. Se la lee para otros y para otras. La leo para mí como un acto de egoísmo, de que la quiero solo para mí, pero ese soy yo. Pero en los contextos que yo pueda,
la leo para que otros escuchen otra vez ese genio primitivo de las imágenes, ¿verdad? Entonces, eso nos llevará, como profes responsables y amantes de nuestra profesión que somos, nos va a llevar a recuperar la oralidad también como medio para poner en escena la palabra. Yo soy una necia con eso, porque yo creo que las cosas hay que ponerlas en escena. Si usted no las pone en escena, las cosas no significan más allá de lo que usted ha dicho, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo digo, cuando yo me paro enfrente y lo comparto, y cuando me animo, ¿verdad? Como ves, acá nos dice Felicia, ¿verdad? Hay que naturalizar ese lenguaje, usarlo sin pudores y con respeto, ¿sí? Cuando yo me animo a compartir, cuando yo me animo a escuchar, no sé si les ha pasado, digamos, que leen algo, escuchar las risitas de alguien, escuchar dónde fue que conecté cuando lo dije, qué palabra me sonó así, qué palabra me estorbó. Ahí es donde nosotros realmente vamos a recuperar esa oralidad y vamos a ver cómo las palabras también adquieren otro montón de significantes y van a ser riquísimos de tal vez de discutir, porque si yo digamos, yo reparto la hoja, todos trabajan en su hoja, lean el poema, díganme qué los hizo sentir, no sé qué. Pero de pronto si yo lo leo y lo escucho y digo parto y vuelvo a decir primitivo, vuelvo a decir Babel, Babel, vuelvo a decir Evoé, vuelvo a decir, entonces las palabras adquieren otro tipo de sentido, ¿verdad? Yo creo, así a pie juntillas, en poner en escena. Pongan en escena todo, pónganse en escena ustedes como profes. O sea, cuando yo doy clases, yo me imagino que, no sé, qué va a salir a escena. Y eso a mí me prende muchísimo porque entonces yo digo, lo que yo estoy compartiendo acá es otra cosa, eso es algo que nadie se los va a poder dar, pero tampoco nadie se los va a poder quitar. O sea, lo que ellos vienen a ver acá es eso, una puesta en escena, porque lo demás lo pueden, lo pueden bajar de internet. Yo siempre les digo, ustedes pueden bajar todo esto que va a pasar, que van a leer, lo pueden bajar de internet. Ustedes pueden buscar los poemas de Cristina en tal página, ustedes pueden, pero cuando ustedes lo leen, cuando ustedes ponen a otros, cuando ustedes le dicen, ok, escuche esta palabra, bacanal, o escuche esta palabra, no sé, placer, escuche esta palabra, o sea, tenemos como que acostumbrarnos a hacer un escenario, a hacer un continente para esas palabras que nosotros vamos a compartir. Y bueno, como última estrategia, mis estrategias son muy raras, si tienen preguntas me las pueden hacer porque yo sé que no, no son así como metodológicamente muy ortodoxas, pero esta última para mí es la más importante. Los profes y las profes de literatura, y más cuando se trata de un monstruo del tamaño de Cristina Peri Rossi, estamos llamados a ser celebrantes. No les doy permiso de ser vacantes. Los vacantes son nosotros, los que participan y se enganchan del ritual, pero nosotros estamos llamados a ser celebrantes del ritual poético. Y si no, o sea, si por lo menos decimos, no, es que me falta, tengo mucho pudor, todavía estoy aprendiendo, estoy viendo, entonces por lo menos dediquémonos a ser buenos vacantes, ¿verdad? A que por lo menos participamos de ese rito queriendo conocer más, queriendo hacer más, queriendo adentrarnos más, y cuando ya estemos listos y listas, entonces por lo menos ya saber que vamos a subir a ese otro escalón que se llama ser celebrante del ritual poético. Si no, estaremos almacenando información, teniendo colecciones de textos, dándoles a nuestros estudiantes colecciones de textos que nunca más en su vida volverán a ver. En cambio, si ustedes ponen en práctica estas estrategias, les aseguro que alguien les va a decir un día, profe, ¿cómo se llamaba aquel poema que decía Babel, Babel, desnuda Babel? Porque nosotros somos de otro lugar, nosotros somos de la palabra dicha. Es que nosotros creemos que somos de la palabra escrita, porque somos de literatura, pero nosotros venimos de otro lugar mucho más primitivo, donde nadie escribía y donde todo el mundo se hablaba a los gritos, a los rugidos, ¿verdad? A estas otras sensaciones que nos trae la palabra o que nos convoca la palabra. Entonces, para mí, estas serían como algunas de
como de las estrategias por seguir para que no solamente, como les digo, con los poemas de Cristina Peri Rossi, sino con otras experiencias poéticas, ¿verdad? Pero en el caso de Cristina Peri Rossi, no sé, seguramente si ella escuchara tal vez no estaría de acuerdo, estoy inventando puras, quién sabe qué, ¿verdad? Pero a Cristina Peri Rossi se la lee en voz alta, se la lee para que la escuche todo el mundo y se la lee para descubrir en las palabras lo primitivo, el génesis de las palabras, lo ritual en sus palabras, la sencillez así descarnada de lo erótico, de lo humano, que además de lo sencillo que es, de lo llano que es, molesta, porque ya nosotros ya perdimos como contacto con eso humano. Entonces, nada, o sea, mi mensaje final es que para leer a Cristina Peri Rossi tenemos que estar entusiasmados. Y entusiasmadas quiere decir, tenemos que estar poseídos por la divinidad, ¿verdad? Estar en ese contacto, como con ese tocar de deditos con la divinidad, pero sabiendo que somos absolutamente humanos y que por eso podemos disfrutar de lo extático. Y eso nos lo regala solamente una poeta del tamaño de Cristina Peri Rossi. Muchas gracias. Bravo, bravo. Que vengas tú de Costa Rica a decirnos a los uruguayos que tenemos que conectar con la vida, con la vitalidad, con la alegría, con la pasión de Peri Rossi. Es medio terrible también, ¿no? Es medio terrible, es como que nos quedamos enganchados en la grisura. No sé, María José, Bea, no sé qué les parece, pero es como muy fuerte. Ella con toda esa emoción de Centroamérica, con el calor, redescubre a quien nosotros tendríamos que estar leyendo así, a viva voz. Es muy terrible, pero tomo el guante. Seguimos con la flor plebea de Edelmira, que, bueno, no deja de ser una gran poeta, ¿no? Pero creo que los chiquilines nos van sacando varios cuerpos de ventaja, y que una veces no apuesta tanto a cuánto nos pueden sorprender con sus interpretaciones y su nivel de comprensión, y bueno, hay que apostarse. Y bueno, en estos momentos nos encontramos muchas veces con, es un momento de la adolescencia de definición de su propia identidad sexual. Hay muchos que tenemos en clase muchachos o muchachas en transición o definiéndose, y bueno, los mismos compañeros son mucho más tolerantes que los propios adultos, ¿no? Que somos muchas veces más prejuiciosos. Y entonces, bueno, con los debidos recaudos, porque por favor no quiero que se me llene la inspección de padres, pero, pero creo que podemos animarnos con Cristina, claro que sí, cómo no. Cómo no, yo confío mucho en ustedes, que lo van a poner en contexto, y confío mucho en los gurises que andan volando. Si no me echan la culpa a mí, dicen, es que nos dieron una charla y no sabía de qué estaba hablando, estaba en un puro ritual, entonces. Pero bueno, qué placer también, ¿verdad? Porque yo sé que todos somos también muy inteligentes para saber qué textos, ¿verdad? Porque tenemos que tener como esa intuición también de hacia dónde. Para eso somos también las y los celebrantes. Somos los que sabemos el secreto, ¿verdad? Tenemos que guiarlo para irlo como desentrañando poquito a poco también, ¿verdad? Uno no llega a esas conclusiones leyendo la primera poesía en el primer grado de la escuela, ¿verdad? Sino que hay que trabajarlo. Yo creo que la primera estrategia es eso, empezar a escucharnos. Estamos enseñando literatura estática,
del libro, de la página 86, o estamos enseñando una literatura viva, ¿verdad? De intercambio, de voces, de a qué me suena esta palabra. O sea, creo que como que esa es una forma muy efectiva de volver a lo primitivo, la parte de oralidad y la parte de escucha, ¿verdad? La puesta en voz de la poesía, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que vos estás pregonando? Si hay literatura en perfume, ¿no? Concentrada, esa es la poesía, y vale la pena escucharla también, Claro. eso está muy buena. Y también, recién hablábamos, por ejemplo, de una poeta del 900, podemos hacer un viaje entre el principio del siglo XX y el principio del siglo XXI, y bueno, como de pronto estamos hablando del mismo tópico, del amor, incluso del amor carnal, y cómo se puede abordar desde otros lugares y con otras palabras. Me parece que puede ser un ejercicio interesante también. Sí, perdón que te interrumpa, digamos, yo no sé allá cómo son, pero digamos, acá, de pronto está como muy instaurado que los recitales de poesía, son cosas como para gente mayor, hay gente que va solo porque dan vino, ¿verdad? Cada quien va, ¿verdad? A lo que quiera, pero yo creo que hacer recitales, pero enseñándole a los muchachos y a las muchachas esto, ¿verdad? Como a vivenciar la palabra desde otro lugar, a sonarla, a ponerla en escena, les va a dar muchísimas experiencias muy diferentes, ¿verdad? Que solamente leer. Se ha perdido mucho también yo lo discutí el otro día con mi esposo, ¿verdad? Con mi hija que ya lee. Se ha perdido mucho lo de aprenderse de memoria cosas. Ya la gente no se sabe poesías de memoria. Todas esas cosas tienen como que recuperarse para que de verdad la oralidad haga su trabajo, ¿verdad? Y en el caso de Cristina Peri Rossi, que ahorita está gozando, ¿verdad? Ese resurgimiento gracias a sus premios, gracias a que ya está en boca de muchas personas, yo creo que es un buen ejercicio. Pero traerla como la poeta viva que es, ¿verdad? Entonces, creo que puede funcionar, ¿verdad? Qué lindos comentarios, muchas gracias. A mí me encantó compartir con ustedes. Me encanta también porque aprendo muchísimo, también escuchando las experiencias de ustedes allá y todo. Y sí, hay que mandarse valiente, como decimos, ¿verdad? Para poder tener otro tipo de experiencia con la literatura y que los muchachos también la sientan, ¿verdad? También hay que ser cautelosos e inteligentes, ¿no? Una colega que está acá me mostraba su planificación y me decía, ¿vos qué te parece si de pronto esta parte no la doy? Y bueno, me parece bien, le digo, estamos trabajando, a pesar de que es bachillerato, son menores de edad, más allá de que los padres de pronto puedan consentir o no, es una parte muy fuerte, mejor, hay que ser cautelosos también, ¿no? No es que todo para todos, no estamos trabajando con adultos. En caso de los nocturnos y eso es otra historia. Pero también me refiero sobre todo a narrativa, ¿no? Estoy pensando sobre todo en la novela, ¿no? Autobiográfica, La Insumisa, que tiene algunos pasajes un poco difíciles de digerir. Entonces, bueno, uno se las puede arreglar para saltear algunos fragmentos y eso, porque es cuestión de hacer sufrir. Digamos, para mí, lo valioso también es esto que les decía, somos nosotros los que oficiamos, ¿verdad? En nuestra aula, en donde nosotros enseñamos. Entonces, también, o sea,
como les digo, el secreto no se revela al mismo día. Sería un desastre, ¿verdad? Hay que ir guiando todo esto poco a poco, viendo, observando, prestando atención a los públicos, a los que estamos, ¿verdad?, enseñando, pero por supuesto, y también como arriesgando ese poquito en donde decimos, bueno, ¿de qué manera le devuelvo un poco de vida a esto que estoy enseñando, a esta autora que tal vez no tengo cómo entusiasmar a los muchachos? A nosotros nos pasa también, que de pronto en el pensum está algún autor que uno dice, ay, no les va a gustar, o sea, no hay como dónde enganchar y tal vez se pueden encontrar formas para animarse, ¿verdad? Para que sea una experiencia más viva. Quería compartir con ustedes que en la Biblioteca País del Plan Ceibal, ayer creo que conté 7 libros de Cristina, así que también por ahí los tenemos gratis, para nosotros y para los chiquilines, y por supuesto que en la biblioteca real física de la casa de Alicia también hay unos cuantos, se pueden acercar ahí, y en la biblioteca central de secundaria, y en las bibliotecas de los liceos, y en las municipales, etcétera, etcétera. Pero en la Biblioteca País lo sacan virtualmente, y tienen muchos para elegir. Bueno, Cristina tiene más de 40 libros publicados, así que por cantidad de libros no nos podemos quejar. Así que bueno, es un poco eso. Muy bien. Estamos entonces. No sé si alguien más quisiera decir algo. Bueno, esta presentación yo se la voy a compartir a la casa de Alicia para que ustedes la tengan. La selección de poemas también. Entonces, cualquier cosa, cualquier contacto que quieran, ¿verdad?, tener, yo siempre voy a ponerles mi correo electrónico para que tengan toda la libertad de escribirme cuando quieran. Yo duermo poco, entonces, a ver, ¿no?, me pueden escribir también en Facebook como Silvia Arce Villalobos. Cuando tengan gusto, y podemos compartir impresiones, experiencias, cosas que hayan probado, hayan funcionado, cosas que no también. Y yo creo que también es una forma de que estas cosas trasciendan el espacio, digamos, de una conferencia, una charla, un punto de vista, y que se sigan alimentando ahí en el futuro. Puede ser muy buena idea, Silvia, que en unos meses, más sobre fin de año, nos reunamos y cada uno de nosotros, o quien quiera, presente su propuesta didáctica y cómo le fue con Cristina. Muy bien. Que puede ser desde una clase hasta una unidad entera, que puede ser solo literatura o puede ser multidisciplinar, en fin, estaría muy lindo, ¿no? Yo me apunto, yo empaco desde ya. Yo sé que hay gente que ya lo empezó a hacer, así que... A mí me encantaría. Sería muy bueno hacerlo y que fuera presencial con Silvia acá, además, ¿no? Yo voto por eso. Ahí hay en el patio de la casa. En el patio de la casa. Ya les dije al principio, todo lo que sea Uruguay, yo digo sí, no hago preguntas, así nada más, sí, y ya. Entonces cuenten con eso, cuenten con, de verdad, que si quieren que compartamos material, si ustedes quieren leer algo también de acá, o sea, podemos hacer muchas cosas, y de verdad a mí me encanta tener como ese contacto con los colegas y las colegas de otros lugares, porque son miradas muy, muy interesantes, la verdad. Entonces, quedo a disposición de ustedes, de verdad, muchísimas gracias por
escucharme, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer de este momento algo tan extático. Pero es un ratito, pero de verdad que para mí en el tiempo se vuelve eterno, porque las cosas que uno se lleva y los aprendizajes y todo es muy, muy... Y las personas. Cuando alguna de ustedes me ha escrito para decirme, probé esto en la clase, y me encantó y lo cambié y no lo hice como vos dijiste, sino que hice esto otro. Para mí ese es el premio más grande que hay, de verdad. Entonces, de verdad, para lo que tengan a bien, yo estoy acá está mi casa también. Cuando vengan a Costa Rica, nada más se comunican conmigo y aquí van a tener una casa, una familia y mucho Cristina Perirros. Ahí los vuelvo locos un poquito. Qué peligro lo que acabas de decir, Silvia. Van a salir excursiones y después no vas a saber qué hacer con nosotros, pero bueno. Y encima esto quedó grabado, muchachos. Vamos para el 64 que estamos acá. No tenés forma de volver atrás. Allá caeremos todos, huestes a Costa Rica. Bueno, infinitas gracias por tu generosidad, infinitas gracias por este ritual, por esta celebración. Me quedo pensando, obviamente, como todos, creo, en las formas posibles, ¿no? de generar en los estudiantes el contacto con la palabra, con el erotismo de la palabra, que logra la profundización a través de la creación artística, ¿no? Porque la misma palabra puede ser vulgar o puede ser belleza, ¿no? Y ellos están en contacto con la palabra cuando es vulgar, y pocas veces cuando es belleza. Ese es nuestro rol, ¿no? Y bueno, es sin duda alguna una maravillosa excusa, entre comillas, ¿no? Este encuentro y la poesía de Cristina para encaminarnos, para tender esos puentes, ¿no? Claro, claro. Bueno, para nosotros en la casa una alegría haber compartido este encuentro, haber abierto el ciclo Mujeres que hablan sobre mujeres con estas mujeres dialogando. Y bueno, ya está compartida en el grupo de WhatsApp la presentación que Silvia muy generosamente dejó para todos los colegas. Y bueno, decirles que seguimos en contacto, volvemos a encontrarnos prontamente, y queda ya grabada la invitación de Silvia para que vayamos todos a Costa Rica a visitarla, y la nuestra para que más hacia el calorcito, porque Silvia ya estuvo por acá en agosto y un poquito el frío nuestro sufrió, que ya estamos hoy, miren, nosotros abrigados, ¿no? Más hacia, ¿no? Hacia fin de año, hacia cuando el calor se instala, un encuentro para compartir qué pasó con Cristina Perirros en los salones de clase en el patio de la Casa de Alicia, con Silvia Arce Villalobos en el centro del ritual. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias.